Espero que estén bien. Muy buenas noches. Ha pasado calor, frío, ha pasado de todo, lluvia, ventolero, muchísimas cosas. Y bueno, hoy es un día especial, hoy es un día muy importante para toda la comunidad estudiantil de la ESE, de la Escuela de Ciencias de la Educación. Hoy tenemos el gusto, el placer, el honor, todo lo más alto de contar con nada más y nada menos como de que no, con la Linda Madrid Bermúdez, la directora de la Escuela de Ciencias de Educación. Ojo, una autoridad, una persona muy importante en la escuela, no solo en la escuela, para mí, dentro de la misma universidad, en la academia, en muchas cosas. Eh, bueno, hoy vamos a tocar aspectos y puntos importantes para toda la comunidad estudiantil relacionados al plan de doña Linda Madrid. Doña Linda, muchísimas gracias por estar acá, muy amable por darnos un poco de su tiempo, ¿verdad? Darnos ese chancecito. Buenas noches. Bueno, un saludo cordial a las personas que nos acompañan. Un saludo a Jorge, orgullosa de ver a nuestros egresados de educación construyendo desde la educación a distancia y abriendo puertas a la población estudiantil que tenemos. Estos espacios me parecen muy importantes y agradecida con semejante presentación, Jorge. Realmente, No es para más, no es para no, menos, muchas gracias. Yo, no es la para más, más verdad que bien. siempre he creído que todos tenemos la misma valía y la misma importancia. Y para mí más bien es el honor que la comunidad educativa de la ESE confiara nuevamente en mí y me diera la opción de un segundo periodo. Y eso es un reto. Para mí ese es mi mayor reto, porque si confiaron en mí, no los puedo defraudar. Y si lo hice bien, lo tengo que hacer mejor esta segunda vez. Así que más bien la agradecida y honrada de estar aquí soy yo. Así es, así es. Y bueno, como comentaba doña Linda, efectivamente, pues creo que es así. Estar al frente de la dirección de una escuela es muy complicado, hay muchos retos, muchos desafíos, ¿verdad? Hay, ¿verdad? Muchísimas cosas, muchísima responsabilidad para con la comunidad, para con los académicos, para con los profesionales, en fin, ¿verdad? Al menos para mí, yo he valorado mucho, en realidad, el trabajo que hacen las direcciones como egresados de docencia, mucho más, ¿verdad? De la Escuela de Educación. Que le enviamos un cordial saludo, ¿verdad? Cordial saludo a todo el personal de la dirección de la S, secretarios, asistentes, todas las escuelas, perdón, las cátedras, perdón, y todos ellos, pues, un cordial saludo y pues muchos éxitos en sus funciones al frente de la dirección y frente de los programas y cátedras, ¿verdad? Y demás, la verdad que, pues, en este 2024 y en todo este periodo, pues la verdad que el mejor de los éxitos y bueno, empezamos con a tratar, pues podríamos llamar puntos clave, bueno, en realidad todo es importante, todo es clave, sino algunos aspectos para a profundizar en el plan de trabajo de doña Linda frente a la dirección de la S. Ahora, vamos a empezar aquí. Tengo mi lista de preguntas y doña Linda, sería bueno antes de entrar, ¿verdad? En lo que es en sí el plan, sería muy útil, muy bueno para toda la comunidad estudiantil, sobre todo para los estudiantes, ¿verdad? Que antes andan en ese trajín, ¿verdad? En ese corre-corre, que los trabajos, que las tareas, ¿verdad? Y demás. Y creo que el rol de la dirección de una escuela, en este caso de la escuela de educación, pues muchas veces se desconoce por parte de la comunidad, del grueso de la comunidad estudiantil. Entonces, doña Linda, ¿usted nos podría explicar en términos generales, si fuese usted tan amable, sobre, como una dirección de escuela, qué rol tiene, qué funciones desarrolla, emplea? Bueno, vos lo dijiste muy asertivamente hace un momento.
En una escuela hay personal administrativo, personas académicas, personas encargadas de carreras, de cátedras, de una infinidad por ejemplo, en AES tenemos programas adscritos como el CINET, que es un centro maravilloso de investigación. Tenemos el programa de desarrollo profesional para nuestros egresados. Y por poner algunos ejemplos de lo mucho que hay en una escuela. Entonces, para poder definir ese rol, el primer concepto que uno tiene que tener claro es que es un equipo de trabajo. Hay un refrán que a mí me encanta que dice que si usted quiere llegar rápido, vaya solo. Pero si quiere llegar lejos, vaya acompañado. Y es exactamente eso. El rol de una dirección es organizar y coordinar y escuchar a esos equipos y dar una respuesta a las necesidades de esos equipos. Y muchas veces la respuesta puede que sea no, pero la persona tiene derecho a una respuesta. Y sobre todo escuchar, porque más en una escuela de educación, ustedes no tienen idea las ideas tan maravillosas que tienen mis compañeros y compañeras, que a veces no se pueden ejecutar todas por tiempo, por sobrecarga de trabajo, por recursos económicos. Pero ese es el principal rol de la dirección, ¿cuál es? Escuchar las necesidades de todo el equipo y también escuchar sus propuestas para determinar cuál va a ser el camino y qué es la mejor opción en función, y esto es muy importante, no de las necesidades personales, ni del personal, ni de la dirección, sino de las necesidades de nuestros estudiantes. Y aquí toco un tema sensible, porque si bien el estudiante está siempre al centro de toda nuestra gestión, cuando hablamos de educación superior, las teorías nos dicen que la meta final, a diferencia de otros estudiantes de colegio, de escuela, no es el estudiante en sí, sino la formación del profesional que el país va a requerir. Y de todas las carreras, ninguna es más importante que educación. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante una escuela de educación? ¿Y por qué se repite en todas las universidades del mundo? Porque en la educación ponemos el tesoro más grande del país, nuestros niños y nuestros jóvenes. Entonces, ese profesional que yo formo, yo tengo que pensar que estoy formando al maestro o la maestra de mis hijos, de mis nietos, de mis sobrinos, de mis ahijados, de mis vecinos. ¿Cómo quiero que los trate? Yo siempre me hago esa pregunta. O sea, si fueran mis hijos, ¿qué he pedido en los profesionales en educación que están con ellos? Y si fueran los tuyos, los de los compañeros que nos acompañan, o sus sobrinos o sus vecinos. Entonces, cuando uno tiene el tesoro más grande, si hay una carrera en la que yo pondría requisitos para ingresar, si fuera viable, y no estoy hablando de capacidades, estoy hablando de requisitos y aptitudes, es en educación. Porque si usted va a ir a un aula y le molesta que los chiquillos se rían, si usted es una persona que no tolera olores y sabe uno que como maestro tendrá que limpiar si algo le cayó mal y se vomitó, mejor no vaya. O sea, si va a herir los sentimientos de un niño o una niña, mejor no sea maestro ni maestra. Entonces, esa parte de la vocación tiene que darse con el ejemplo desde la casa de formación, en este caso el equipo de la ESE. Así es, muchísimas gracias, Yolinda. Ese último punto, muy cierto. En esos momentos, en estos días, pues el tema de la vocación, ¿verdad? Eso que al menos yo siento que la vocación es el como más que una característica, ese combustible que hace que la persona realice su profesión con alegría, con ética, verdad, verdad. O sea, siento que muchas personas les hace falta el tema de la vocación y repercute,
muchas veces de una forma no muy positiva que digamos en aquellas personas a las que trata, con las que está, ¿verdad? Trabajando y demás. Entonces, muchísimas gracias, doña Linda. Y ahora sí, vamos a lo bueno, vamos aquí a entrarle fuertemente a el plan de trabajo de doña Linda. Quisiera empezar en algo muy importante. Yo creo que en otra ocasión estuve conversando eso con doña Linda en otra oportunidad sobre el tema del inglés. En el punto 9 del apartado de docencia del plan de doña Linda, Ujú. dice lo siguiente: continuar con el proceso de estrategias para mejorar las competencias lingüísticas en inglés del personal de la AS y la población estudiantil. Entonces, usted nos podría explicar, digamos, a un poco sobre este punto. Correcto, claro que sí, Jorge. Vamos a ver, ahí voy a tal vez en esto a devolverme un poquito antes de la universidad. ¿Qué pasa? Hace años, cuando yo estaba en la escuela, y yo soy producto de la educación pública en todo sentido, escuela, porque ni al kinder fui en aquella época, Yo escuela, sí, colegio, pero escuela pública. ajá, escuela pública, y orgullosísima de eso. Pero cada vez se aleja más la brecha entre público y privado. Y algo que ha marcado esa brecha es la adquisición de un segundo idioma, llámese inglés y llámese otros, ¿verdad? Porque la cantidad de lecciones de inglés en las escuelas donde tienen inglés que reciben nuestros estudiantes de lo público no se compara al del privado, que sale bilingüe. Entonces ya desde ahí voy marcando una brecha. ¿Y qué pasa y por qué es tan importante esto en educación? Porque se firman una serie de acuerdos y de convenios en el MEP que responde a un proceso de necesidades en el país y demás, donde dicen cámaras de comercio, la gente tiene que hablar inglés, tiene que hablar inglés. O sea, ya no es si quiere, es una necesidad real. Y están en más desventaja la gente de la educación pública. Entonces, ¿qué sucede? El MEP va a pedir un criterio y va a empezar por docentes de preescolar. Nosotros tenemos la carrera de preescolar. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Capacitarnos a nosotros mismos. Entonces, se ha invertido el presupuesto, que si bien no es mucho, a nivel de becas de la escuela para personas funcionarias en que aprendan inglés. Porque nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cómo voy a enseñar yo a un estudiante que tiene que saber inglés si yo no lo sé? Entonces, la primera ruta que seguimos en estos 4 años y sigue, aunque no tenemos, o sea, son muy limitados los recursos, ha sido becas a personas, tutoras, personas encargadas de cátedra, de carrera que quieren aprender inglés. Eso es lo primero. De la mano de esto, ¿qué se logró? Por eso digo reforzar las competencias. En los nuevos planes, los que están ya ahora en transición, saliendo de los que tenían planes viejos, porque para el año 2020 habíamos estado trabajando en rediseño por resultados de aprendizaje, que es otra cosa muy buena en temas de docencia. ¿Qué fue el otro paso que hicimos? Ok, ahora en estos nuevos planes se crearon niveles de inglés elementales. ¿Por qué digo elementales? Va a estar el inglés 1 y el inglés 2 en los planes de estudio. Aquí viene algo que a veces, y por eso estos espacios son tan importantes, se abre para muchas discusiones y muchas cosas que podemos ver y valorar. No es tan fácil que yo diga, ok, perfecto, poner preescolar de ejemplo, maravilloso. Entonces voy a meter la mitad de la carrera de preescolar en inglés. Para mí, Linda Madrid, y para el equipo de compañeras de preescolar, eso sería discriminatorio. ¿Por qué razón? Porque para poder poner yo eso, tendría que pedir que la gente ya venga con un nivel de inglés. Entonces, ¿en qué equidad voy a poner a las personas de pueblos originarios que están perdiendo hasta su propia lengua por falta de oportunidades a que también tengan que hablar inglés? Nunca van a poder entrar porque tienen que tener un nivel de inglés. O peor aún, ¿cuál sería la otra opción? La otra opción es que entonces las carreras tienen una cantidad de créditos que están ya establecidos, no por la UNED,
sino a nivel país. Entonces yo tendría que decir, ok, entonces voy a quitar desarrollo del niño, estoy diciendo un nombre cualquiera, de 0 a 6 años, porque no lo puedo poner en inglés de una vez, desarrollo del niño, porque perjudicaría a los estudiantes allá de la frontera que con costo tuvieron un profesor de inglés, tal vez en el colegio, que pasó incapacitado. Uh-huh. O sea, no hay equidad ahí. Y lo otro que sería más irresponsable es esto. Ok, entonces, ¿de qué hago? Bueno, no, quito desarrollo del niño, quito la asignatura que tiene que ver con nutrición y quité un montón de asignaturas porque ocupo los créditos para enseñar inglés. Y no en un proceso de formación universitaria. O enseño los contenidos propios de la carrera, ¿verdad? O me dedico a enseñar inglés porque es como otra carrera. Entonces, ¿qué es lo que hemos apostado en la escuela? Por un fortalecimiento con un primer inglés, por una motivación a las becas CONARE. ¿Y qué estamos proponiendo? Esperemos que nos den los avales. Estamos proponiendo hacer una licenciatura en didáctica del inglés, pero como otra carrera para no quitar contenidos y que los de las diferentes áreas puedan entrar ahí. Tenemos el centro de idiomas, también hemos hablado de conseguir para los estudiantes becas en el centro de idiomas que les permitan, porque igual, o sea, si Jorge quiere preescolar, que es la que cogimos de ejemplo, pero además quiere llevar el primer inglés, pero tal vez no tiene beca o tiene beca porque no le alcanzan los recursos y encuentra la UNED esa oportunidad, pero también que le den una beca en inglés. Entonces, en esa parte. Y la tercera opción de esto, que nos parece muy importante, es desarrollar lo que nosotras hemos llamado un inglés técnico. ¿Qué es nosotros un inglés técnico? Y yo sueño con eso, o sea, es mi sueño. Yo misma, para aprender inglés, que tiene también algo que ver con la andragogía, con que formamos adultos. No sé cuántos entran a estudiar inglés y las lecturas son, me fui al cine cuando salí del colegio a comer helados y con mis amigos y ahí se me cayó el helado en el cine. No, no se parece a nuestra realidad y no lo hace significativo como adultos. Entonces yo digo, qué lindo, a mí me encantaría aprender inglés o aprender un nuevo idioma si las lecturas fueran, de neurociencias, aplicado a educación especial. Excelente. Eso me interesa. Vea, de primera infancia. Entonces, cuando hablamos de un inglés técnico, y por eso les digo que es mi sueño, es tener una serie de módulos autogestionables que los estudiantes puedan llevarlos ahí. ¿Y por qué autogestionables? Porque yo aprendí que si no entiendo el verbo to be en inglés, ya no, o sea, voy mal para todo lo demás. Pero ¿qué es lo que sucede? No todos van a aprender el uso del verbo to be en un cuatrimestre. Habrá gente que necesita 6 meses, no 4. Y esa parte es por lo que necesitamos y por lo que queremos construir una serie de módulos en inglés autogestionables que acerquen a la persona a ese proceso, pero a su propio ritmo y desde un enfoque andragógico. Excelente. ¿Qué es eso de la licenciatura? Está muy bueno. Muy bueno, excelentísimo. Eso es lo que queremos hacer, porque ahí en esa licenciatura, porque incluso no se trata de enseñar inglés, se trata de cómo yo puedo dar mis clases en inglés. Por eso es que creemos que es una licenciatura y darle a los estudiantes todas estas otras opciones paralelas a la carrera de grado para que cuando llegue pueda tener también esa opción de licenciatura. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver si lo conseguimos, porque esto no depende solo de nosotros. Hay un plan funcional, hay una serie de necesidades, pero esa es la propuesta y las compañeras, si me están escuchando del equipo de preescolar, es la propuesta que hemos venido construyendo con ellas. Qué bueno, de verdad. Muchísimas gracias. Y ahora, hay yo lo desconocí hasta hace poco, el Fab Lab Catrare, creo que se pronuncia así, ¿verdad? O lo pronuncié muy mal. Es un nombre, es un nombre de una lengua originaria. Ok, muchas gracias. Y usted en este apartado de docencia, usted menciona
sobre promover el Fab Lab Catrari para pasantías de personas tutoras y estudiantes destacados en la innovación. Correcto. Entonces, enfocándonos en el estudiantado, ¿cómo sería, cómo se desarrollaría esto? Ok. Hablamos de que en la actualidad el inglés, llamémoslo competencia básica, ¿verdad? O sea, ya no solo es la parte de comunicación verbal oral, no, el inglés. Pero ahora hay otra competencia básica con los cambios y es la tecnología y la innovación. Uh-huh. Queramos o no queramos, estas cosas vinieron para quedarse. Puede que nos guste, que no nos guste, pero sí. Entonces, ¿cuál es la idea que tenemos con el Fab Lab? Precisamente eso, es un laboratorio de fabricación donde se puede innovar. Entonces, de pronto, como tutores ven habilidades. Entonces, queremos, y eso sí quedaría probablemente para el segundo semestre o para el otro año, hacer como una especie de concurso con nuestros estudiantes en coordinación con el Fab Lab Catrari. Entonces, si María siempre se le ha ocurrido que ella cree que para enseñar lectoescritura podría tener unos tableros y unos juegos y que además eso se le podría adaptar a personas que de pronto presentan barreras para el aprendizaje y que lo que ella construya le vaya diciendo a la persona. Y Jorge tiene otra idea de cómo podría ser para que los chicos entiendan mejor matemáticas a través de juegos. Entonces, hacer un concurso y que en ese concurso la persona que gane pueda tener esa pasantía y construir su dispositivo o su creación a través del Fab Lab de la UNED. Qué bueno. Hay un aspecto que a mí me inquieta bastante, sobre todo, digamos, en estos últimos meses, y es el tema de la inteligencia artificial. Uh-huh. Yo veo muchos estudiantes, en términos generales, haciendo fiesta con eso. ¿A qué me refiero con haciendo fiesta? Bueno, de ChatGPT, hágame esto, pum, copio y pego, entrego. Uh-huh. Y digamos, mi punto de vista con respecto a eso es la universidad, bueno, las cátedras, pues es un nuevo desafío, podríamos decir, y pues a mi criterio se tiene que dar el proceso disciplinario que corresponde, en los casos que corresponda y demás. Entonces, usted en este apartado de docencia, usted indica que usted, bueno, lo leo así textualmente, dice desarrollar un proyecto para la guía pedagógica y orientación ética de la inteligencia artificial IA como formador de formadores. Entonces, cuando estábamos hablando con don Rodrigo decía que ellos han hecho una serie de consultas a la comunidad universitaria para hacer un documento que sea de guía, orientación, ¿verdad? Para digamos, cómo se abordaría este tema, ¿verdad? Pero, digamos, en el diario yo veo que la gente está haciendo mucha fiesta en ese sentido que comentaba. Entonces, es un desafío completo, ¿verdad? Porque por ahí hablaban, bueno, ¿hasta qué punto podemos decir que un programa X de inteligencia artificial, pues se puede constituir o puede ser un autor, y pues cómo podemos atribuirle esa autoría y demás, y hay un boom, ¿verdad? Que no se detiene. Entonces, hay un tema ahí también de que están estos detectores de inteligencia artificial, ¿verdad? Pues que ahí están, ¿verdad? Y son herramientas que tiene la persona docente para utilizar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo plantea usted ese tema, doña Linda? ¿Cómo es que usted lo pretende abordar, verdad? Bueno, vamos a ver. Primero compartimos la misma preocupación, porque
Y esto tiene que ver hasta con otro tema que podemos hablar, que es del plagio, que nosotros decimos ahora un plagio organizado, porque antes, Ok. cuando yo era encargada de cátedra, y es que tiene que ver, ya le voy a explicar, porque se podría considerar en algunos contextos que esto es un plagio. Entonces, de antes, cuando yo empecé como encargada de cátedra, como tutora, de uno decía, mira, este estudiante se metió al rincón del vago y Ajá. bajó el trabajo, ¿verdad? Pero al menos, Jorge, al menos buscaba qué lectura del rincón del vago le servía y le hacía un maquillaje. Pero ahora se ha dado un problema que a mí me parece gravísimo de este plagio organizado, de corrupción, de que es que entonces, tengo, y el otro día me llegó lo más escalofriante, por llamarlo de alguna forma. Sí. Me llegó una imagen donde decía, vendo tareas de la UNED, le cobro 20,000 colones si usted quiere un 7, le cobro 30,000 si quiere un 8 y si quiere un 9 o 10 le cobro 30,000. Ponerle precio a ese aprendizaje, volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo más sagrado que tenemos nuestros niños y nuestra juventud? ¿Qué va a hacer ese docente, esa persona docente, que compró el trabajo de didáctica de las matemáticas cuando tenga que enseñarle fracciones a sus alumnos? ¿Qué va a hacer? O sea, ahí es donde uno ve la estafa. Y es increíble, porque yo rescato siempre que son los mismos estudiantes los que me refieren esas situaciones. ¿Y por qué? Porque tengo un montón de estudiantes que me lo han dicho. No es justo, doña Linda, no dormí, no vi a mis hijos, no salí con mi familia, no vi mi programa de Ujú. televisión que me gusta porque estaba haciendo la tarea. Madrugué tras noche. Madrugué, trasnoché, sacrifiqué, porque solo cada uno sabe lo que sacrifica. Y me saqué un Exacto. 8 y fulanito que lo compró, pagó los 30 del 10 y sacó un 10. Entonces ponemos en una situación terrible de inequidad a las personas. ¿Cómo se relaciona esto con el chat GTP? Viene este punto. Bueno, ¿qué es uno? O en general con la inteligencia artificial. La tecnología no es buena ni mala ni per se. Y me voy a poner como muy dramática, si quieren llamarlo intensa. El que hizo esto, este celular, lo hizo con muy buenas intenciones, pero no sabía que se podía usar a través de redes sociales para que yo les pida fotos pornográficas a personas menores de edad, o para que yo llame y estafe y le robe los ahorros a una persona o el salario con lo que tenía que pagar la Ajá. casa. No fue porque el celular fuera malo, esa es la tecnología. ¿Qué es lo malo? El uso o no que yo haga con esa tecnología. Eso. Por eso en ese plan de trabajo habla de un uso ético. No nos vamos a pelear con la tecnología. La inteligencia artificial está naciendo, vino para quedarse, entonces volvámosla nuestra aliada. Eso es lo que tenemos que hacer. Volvámonos a nuestra aliada. O sea, ¿qué pasa si yo dependo totalmente y no sé escribir ni una circular para padres de familia si no tengo inteligencia artificial? ¿Qué pasa cuando voy a estar en clases con mis estudiantes? A mí me daría miedo. Si de por sí pararse frente a un grupo siempre asusta. Y no, ni siquiera la mejor universidad del mundo, ni en Finlandia, que está Ujú. entre los índices, Ni o Noruega, ni Singapur. Suiza, ni nada de esa gente. No, ni Singapur, todos los que están en el top, sale el Ni China siquiera. estudiante. No, sale el estudiante, exacto, con todo lo que tiene que saber uno. Y uno dice, ay señor, pero yo esto no lo vi en el libro, o en el libro decía que era así, lo hice como en el libro. ¿Por qué? Porque la diversidad humana es maravillosa y por eso no hay recetas. Tengo que tener como docente, aparte de esa vocación, que lo mencionabas hace un rato, esa vocación y esa es nuestra pasión. Que puede que todo esté malo, que la escuela esté fea, que los chicos no pongan atención, que de pronto las familias no apoyen, pero que si yo amo mi vocación y estoy decidida, no puedo cambiar el mundo, pero puedo cambiar mi metro cuadrado, puedo enseñar en esa aula. Entonces la inteligencia artificial no tenemos por qué verla como un enemigo si hacemos Ujú. un uso ético y responsable. Y en eso es que estamos trabajando en la escuela. Nosotros empezamos ya el año pasado los talleres
de inteligencia artificial, primero para hablar de todo, y les voy a contar algo, por ejemplo, que hemos hecho. En los diferentes talleres me contaban unas compañeras encargadas de cátedra, me decían, Linda, viera lo que aprendimos a hacer de actividades para los estudiantes, viera qué cosas tan bonitas se pueden hacer. Sí. Maravilloso. Entonces, enseñémosle eso a nuestros estudiantes. No se convierta usted en un dependiente. Así como podemos ser dependientes de sustancias nocivas, podemos ser dependientes de un dispositivo que yo no me sienta ni capaz de escribir un párrafo, de buscar una idea, porque vamos a ver, la inteligencia artificial va a responder a un insumo que yo le dé. De la calidad de ese insumo, de lo que yo investigue, de lo que yo lea, es que así va a ser la respuesta. Pero entonces sí vamos a trabajar en esa línea de que no es nuestro enemigo, usémoslo a nuestro favor, pero de una forma ética. Qué bueno, sí, porque me llamó mucho la atención la forma en que se plantea, digamos, termina, ¿verdad?, diciendo orientación ética de Uh-huh. la inteligencia artificial como formador de formadores. Correcto, o sea, porque vamos a ver, nuestros estudiantes lo van a hacer Sí. y probablemente entonces, si yo lo uso y mis estudiantes lo usan, ¿qué conocimiento estamos produciendo? Y donde hablo de un uso excesivo, no de que no lo usemos. Si lo uso para mejorar, si tengo problemas de redactar y escribo mis ideas y pido que me las revise para realimentarme y mejorar mi propia producción, maravilloso. Pero si le pido que produzca por mí, cuando esté en la vida real, es que como estudiantes a veces nos sentimos y tan poderosos, tan que no Ujú. necesitamos, pero es cuando, y por eso en educación todo tiene práctica, es cuando pegamos con esa realidad donde uno dice, no, mejor sí hubiera aprendido, porque ahora, ¿qué voy a hacer? Y la responsabilidad en estos países que hablamos, precisamente es más difícil que lo acepten a usted en una universidad para ser profesor que para ser doctor, porque es algo lo más importante, o sea, lo que sembremos ahí. Y yo les hago siempre este ejercicio cuando voy a ferias vocacionales con chicos y chicas, siempre les digo, a ver, por un instante piensen en ese maestro, maestra, profesor o profesora que los lastimó de alguna forma. Es increíble el dolor que uno puede ver, incluso con adultos que uno les dice esto. Inmediatamente cambia. Nos marcó. Y muchas veces esa marca llevó a esa persona a que desertara. Y la deserción y el abandono escolar, vamos a ver, entre más bajo el nivel educativo y las oportunidades educativas para mejorar, para crecer en la vida, esas personas se vuelven más vulnerables a la delincuencia. Entonces, en ese paralelo, cuando uno le dice, ahora piensa en el maestro o maestra, profesor o profesora que lo ayudó, brillan los ojos de las personas, porque nos acercamos en la etapa en que las personas son más vulnerables en su niñez y juventud. Así es. De hecho, yo recuerdo antes, bueno, yo estaba en, sí, yo recuerdo, yo fui a kinder en escuela. Yo recuerdo. Es más, me llegan los recuerdos a la mente, yo haciendo la fila, ahí con mi camisita celeste, ahí haciendo fila, yo me recuerdo. Y recuerdo que recuerdo el kinder, ¿cómo se llamaba? Kinder y el primero. Maternal, Y, seguro, o ajá, transición. sí. Y yo recuerdo que en primer grado, pues yo iba muy mal, no recuerdo muy bien qué. Y en ese entonces el MEP tenía lo que se denominaba en las aulas integradas. Correcto, ya me Uh-huh. acordé a ese nombre. Las Aulas aulas integradas, recurso, habían aulas recurso y aulas integradas que antes se llamaban aulas diferenciadas. ajá, y yo recuerdo que a mí me llevaron a mí, pero yo, híjole, yo me recuerdo que no me sentía tan mal porque había más, ¿verdad? Peores que yo, igual que yo. Entonces, yo recuerdo a la profesora, el nombre de ella, la profesora Daniela, seguramente ya está, a esta fecha, y ya seguramente ya no está con nosotros, pero esa profesora, esa maestra,
me dio un impulso y me ayudó muchísimo, ¿verdad? Entonces siempre es algo que uno guarda siempre. ¿Cuántos años han pasado y sentís ese impulso? Pero el poder que uno tiene como educador o educadora va en las dos líneas. Yo tengo el poder de apoyar y de impulsar a esa persona y de que vea lo más difícil. Yo en mis años que estuve propiamente como maestra de aula y que fueron como 30, lo más difícil, siempre trabajé en escuelas de atención prioritaria, comunidades de Lindavista, de Atillo, y lo más difícil que yo tuve que hacer fue que los chicos creyeran en ellos mismos. Si hay una frase poderosa que le podemos decir a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, es yo creo en ti. Pero no se lo creían. Y una vez que se lo creían, ya la mitad del camino estaba ganado. Pero ese poder que tenemos para construir también sirve para destruir y arruinar vidas. Al niño que Exacto. le digo, usted es tonto, usted es cochino, usted no puede, ¿qué hace aquí? Y eso es terrible. Así es, así es. Es un punto que efectivamente deja huella y pues muchas veces es buena, ¿verdad? Pero también hay casos en los que comentamos que no, ¿verdad? Que es algo fatal. Bueno, para continuar, hay un aspecto también relacionado, bueno, usted comentaba del tema de dar un apoyo pedagógico individualizado para a los estudiantes que están rezagados con TFG, pero hay algo que me llamó mucho la atención eh, y en el punto de su apartado de docencia, usted menciona lo siguiente: gestionar un análisis curricular de diseño de los TFG a la luz de los cambios post-pandémicos. Entonces mi pregunta es, ¿eso será, digamos, que hay cambios en las líneas de investigación o la metodología o cómo sería? Porque, digamos, yo recuerdo, bueno, de hecho las busqué ahorita, ¿verdad? Yo conversaba, y las líneas de investigación son formación docente en los nuevos escenarios educativos, bueno, al menos en el documento que tengo aquí, que es de 2020. Uh-huh, Gestión, liderazgo, innovación educativa, inclusión en los escenarios educativos, la evaluación como insumo uh-huh. para la mejora del proceso educativo, las neurociencias, tecnologías digitales. Entonces, mi consulta es, digamos, ¿a qué se refiere usted con ese aspecto? Bueno, varias cosas. Primero, esas líneas no están escritas en piedras. Y Sí. este año toca la revisión de esas líneas Ah, para bueno, qué bueno. actualizarlas acorde a lo que necesitamos. Y en esa consulta que se hace en conjunto con el CINET, el Centro de Investigaciones en Educación, a distancia, ¿verdad? Ahí se hace una consulta también a estudiantes y se hace todo un proceso de reflexivo, de discusión, de análisis. Entonces, por ahí. El tema del TFG, se vienen cambios. Ya como escuela enviamos este año nuestras observaciones a las modificaciones que se están poniendo, ya las enviamos a la comisión de toda la parte educativa del Consejo Universitario. A la luz de esos cambios, también nosotros tendremos que ayudar. Y también este año, en coordinación con las carreras, conseguimos una persona que fue tutora muchos años de TFG, que acompañe, vamos a ver, son 7 carreras, ¿verdad? Y tenemos una persona con medio tiempo para eso, pero conseguimos que esos estudiantes que se están quedando rezagados, que no logran avanzar por carrera, un promedio de 2 TFGs, para que esa persona les dé esa ayuda extra. Con eso también ya iniciamos este primer semestre. Qué bueno, de verdad que efectivamente se ha pasado mucho tiempo. Bueno, uno lo que tal vez tiene ahí como más presente es como la pandemia y demás, pero hay muchas cosas más, ¿verdad? El tema de la digitalización y demás cosas, Todo pasó nuevos muy retos, rápido. nuevos desafíos, sí, Yo digo que esos nuevos años retos, de la nuevos desafíos, pandemia no deberían contárnoslos en el calendario de vida, porque fue como sí, una sí, sí, pausa, que sí. nos los devuelvan. Sí, entonces en lo personal me alegra muchísimo eso y de verdad pues el mejor de los éxitos y ojalá que las Sí, autoridades correspondientes pues puedan ser favorables a esto porque el TFG
Bueno, yo soy del pensar, bueno, a mí, yo no sé si es que yo soy, como dicen, de una raza diferente o qué será, si yo soy reptiliano o qué, pero a mí, digamos, la investigación siempre me ha más que gustado, inquietado, ¿verdad? De hecho, digamos, a la revista de la escuela, la S, siempre la veo que puedo. La de innovaciones Eh, es excelente. Innovaciones educativas. Entonces yo siento, y de hecho yo siempre recomiendo a compañeros y compañeras que vienen ingresando a la UNED que pues se visualicen como profesionales, mucho lo que usted comentaba, ¿verdad? Proyectarse como un profesional, cómo quiere ser usted, cómo quiere desarrollarse en el escenario en el que usted vaya a estar. Pues mucho está en tener como hábitos o costumbres de, bueno, tener la iniciativa de buscar material académico, ¿verdad? Del cual hay muchas revistas, hay muchos investigadores en educación, gente muy top, gente que, bueno, o sea, de todo, ¿verdad? Para uno alimentarse y cuando uno llegue al TFG, al último escalón, al último peldaño, pues ya no sentirse, bueno, ¿para dónde agarro, verdad? ¿Verdad? No sentirse Jorge, como que inicias de eso cero. es, eso que estás diciendo es clave. Es más, podemos hacer un programa solo de esto. Y te pongo un ejemplo con una de las compañeras, porque se va haciendo el TFG. Vamos a ver, todo es un equipo, ¿verdad? En el TFG, la persona encargada de la carrera, la persona directora, las personas asesores, la comisión de TFG que da el aval para que el proyecto, el trabajo final llegue a una siguiente etapa. Todos no son bandos, no es que esto sí es, no, somos un equipo. Pero en ese contexto y de que es de las dificultades, vamos a ver, es más retadora. El año pasado que nos pidieron un taller y lo hicimos con una compañera de la comisión de TFG, yo le dije, necesito que te montes una charla que se llame ¿Cómo hacer mi TFG y no morir en el intento? Excelente. Exacto. Y lo hicimos y lo podemos invitar aquí y dar recomendaciones. Porque vean, les tengo que varias cosas de este tema de TFG. Primero, si yo no he hecho mis trabajos desde la primera asignatura de la cátedra, Correcto. aquí que tengo que venir a producir, perdón, los que han venido comprando tareas, haciendo fraude en los exámenes, aquí es. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo estoy llevando una asignatura, ¿y por qué es tan complejo el TFG? Primero, porque cuando yo estoy llevando una asignatura, hay un libro de referencia, yo tengo que estudiarlo, Correcto. poderlo aplicar, pero ahí está. Y mi respuesta está con base en un fundamento. Cuando yo investigo, yo voy a crear conocimiento. Por eso es tan difícil. Justo en la escuela, Correcto. dos compañeros que están y vamos a montar los talleres porque me encantaron. Tiene que ver uno con el proceso de sufrimiento que pasa en el TFG, creo que el 99%. Y ahora me voy a detener en eso. Entonces queremos dar como un acompañamiento emocional para esa parte, que eso se está montando. Usted me conoce, estamos como con todo Sí. simultáneo para tenerles todo Ujú. ese abanico de posibilidades. ¿Por qué? Porque tenemos la dificultad, para mí la primera dificultad es que yo, Linda Madrid, se me ocurrió qué maravilloso sería saber si los niños que toman café al desayuno ponen más atención que los que no en primer grado. Vamos a ver, no estoy subestimando el tema, para nada, Ujú. pero es un tema que escapa al objeto de estudio si yo soy Correcto. docente de primero y segundo ciclo. Es un tema donde usted tiene que ser Correcto. nutricionista, tener Ujú. gente de laboratorios para que haga pruebas. Entonces, cuando la persona estudiante llega casada con un tema que le encanta, súper complejo para hacer su primera investigación, solito se está complicando la existencia. ¿Por qué? Porque probablemente nunca o leyó un artículo o vio una idea, pero no tiene la formación. Entonces, el TFG, cuando se circunscribe al objeto de estudio de la carrera, es más fácil. Es decir, y le pongo un ejemplo. Si usted estudió educación especial, vea cuál es el objeto de educación especial
y haga su trabajo de eso. Pero si usted estudia administración educativa, no haga un TFG de educación especial, porque los otros le llevan 4 años de ventaja. Y si usted es de primero y segundo ciclo, no lo haga de primera infancia. Y si usted es de estudios sociales y cívica, no lo haga de lectoescritura, porque no ha tenido la formación. Entonces, ya desde ahí, cuando el estudiante viene con un tema y demás, ahí. Ahora el TFG, si usted es de los estudiantes que se acostumbró a que subía las tareas a las 11:59 de la noche, y usted sabe lo que yo quiero a mis estudiantes, y me siento gratificada porque creo que el cariño es mutuo, pero eso no quiere decir que no los regañe de vez en cuando y les recuerde ciertas cosas. Pero seamos claros, hay un porcentaje de estudiantes UNED que a las 11:59, yo digo, les gusta la adrenalina. A las 11:59 subió el trabajo. Y hay un grupo que lo empezó a las 11 de la noche. No voy a decirle que por qué, si por falta de tiempo, porque se distrajo, no sé. Pero si usted pretende hacer eso en un TFG, fatal, porque usted tiene que producir. No es memorizar y devolver. Entonces, son esas claves en TFG que les he dicho. Ahora viene un tercer punto de TFG, por eso le digo, podemos hacer una sola de TFG. Claro que sí. Ese tema de sufrimiento, y les puedo traer al compañero que estudia. Yo les voy a decir algo muy duro de la vida, pero el sufrimiento también aprende uno. Estudiar es maravilloso y aprender debe ser lúdico y divertido, pero personalmente muchos de los aprendizajes más difíciles de mi vida, y vean que trasciende la parte profesional, pero la incluye, lo he aprendido llorando, con un golpe que uno dice, ¡ah! Entonces, si decimos sufrir en el TFG, no les puedo garantizar que no vayan a sufrir, pero que ese sufrimiento no inhiba el aprendizaje. Eso sí son cosas diferentes. Y nos volvemos muy susceptibles. Entonces, tomamos las cosas personales. Entonces, si yo le digo, Jorge, ese objetivo no está bien, la profe no me quiere, me odia. ¿Cómo me va a decir eso? Nada, si yo ya pregunté, eso está bien. Y no, la investigación es un proceso de discusión, es un proceso de creación. Y más bien, toda esa realimentación, yo tenía un profesor cuando estudié la maestría de investigación educativa, era un señor maravilloso, inglés, durísimo, y yo entregaba el trabajo y decía, de 10, y me lo devolvía todo y en rojo, ¿verdad? Terrible. Y decía, todo es perfectible. Y aprendí un montón. Pero es eso, si yo siento, porque también a veces llegan nuestros estudiantes, como no me digan nada, ese es el tema que quiero. Entonces, de TFG, creo que se tiene que abordar integralmente. Creo que hay cosas del proceso que se debe mejorar. Cosas, digamos, del proceso administrativo del TFG. Cosas de contenido que definitivamente tenemos que mejorar, y yo espero que con estos nuevos planes y todo un trabajo maravilloso que está haciendo la Cátedra de Investigación, veamos ese cambio en un futuro cercano. Pero también hay que dar un acompañamiento emocional a este proceso. Entonces creo que es, por eso le digo, algo muy integral. Exacto, es algo que incluso trasciende. Aquí tengo yo el libro que muchas personas llaman el terror de Hernández de Sampieri, ¿no? Mendoza. ¿Sí? Y el primer contacto que la gente tiene muchas veces con, ¿verdad? Es a veces a ese punto, aunque yo he visto, carreras de la ES que creo que tiene métodos mixtos de investigación, investigación-acción, ¿verdad? Y demás. Entonces, de verdad que bien. Y pues a los compañeros y compañeras, repito, ¿verdad? Que vienen entrando, yo siempre doy ese consejo de que no dice, bueno, mira, que es que el trabajo, que los hijos, la familia y demás soluciones, es cierto, sí, pero eso es lo que lo tiene que llamar a uno a planificar mejor su cuatrimestre, sus tiempos de estudio y demás, ¿verdad? Un básico que a mucha gente se le escapa, en realidad. Y cuando llegan al TFG,
sacasonapas, como decían en el Chavo, ¿verdad? Golpean duro, se dan duro y, porque, digamos, no se sienten así como, Pues ya te digo, tan hallados con la investigación. estamos en eso y sufren, pero es que yo quisiera decirles que en la vida no hay sufrimiento, pero sí, Claro que pero sí, por eso claro le que sí. digo, el aprendizaje es maravilloso y lo que uno aprendió riéndose no se le olvida, pero de pronto lo que uno aprendió con dolor tampoco se le olvida. O sea, Correcto. yo no le podría garantizar a ningún estudiante que usted va a sufrir en el TFG. No, seguro que sí, porque Ujú, la vida es claro que así, sí. pero vas a aprender y les puedo decir, uno es uno antes y después de un TFG. Por supuesto que sí. De hecho, digamos, yo recuerdo, yo hice mi TFG en tiempo de pandemia y qué complicado, Ah, durísimo, sí, rudo. eso fue Es, porque todo era virtual, las escuelas cerradas y no, eso fue fue muy correcto. difícil. Entonces, lo hice con don Gustavo Cabezas, el encargado de la cátedra de sociología de la UNED. Ujú. Y pues ojalá que la gente pues tenga ese hábito o vaya, yo lo llamo como cultivarse, ¿verdad? Y tratar de tener esas prácticas, esos hábitos de pues leer, ¿verdad? Tratar de, en la medida de lo posible, ¿verdad? Pues organizarse porque efectivamente yo sé lo que es estar a las 3 2 en la computadora, que ahí dándole duro, que me decían, que yo recuerdo cuando me pasaron el Turnitin y Así, mire, su índice está, yo creo que el índice de tantas citas está muy alto, ¿no? Papito, bájese eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno, no? Entonces, tiene que mejorar, tiene que optimizar, haga aquí, haga allá. Entonces, en realidad, yo creo que efectivamente es un sufrimiento. ¿Por qué? Porque se está dando un aporte, se está generando, un ¿verdad? conocimiento. Un conocimiento. Entonces, es complicado. Claro, no, y es lo que los estudiantes no quieren, quieren entregarlo y que uno le diga, sí, perfecto, todo, pero es que la vida no es así, ¿verdad? O sea, y se los digo así, sobre todo los más jóvenes, la vida no es así, y lo que usted dice, me desvelé, amanecí, leí, lo arreglé y todavía, no, y es que con ese profesor, no me acuerdo del nombre del señor, porque era un inglés, pero yo recuerdo, yo decía, sí, ahora sí, y uno sale, porque también fuimos estudiantes, yo me acuerdo, y yo que decía, pero ¿qué quiere este señor en la vida? Yo, ¿cómo quiere que mejore eso si yo ya lo mejoré y no era lo que quería? Entonces, ese sentimiento de frustración, pero Ujú, el tema ahí es cómo lo voy a manejar. Y al final de cuentas es el aprendizaje. Lo voy ujú. a preguntar, es más, lloren, patalen, uno hace el berrinche y después se siente y lo va a hacer. Pero si yo lo tomo personal, si yo me siento superior a otros, realmente no hay aprendizaje. Yo toda la vida digo, y se los digo a ustedes, me conocen a mis estudiantes, se los digo, usted sea maestro o maestra porque le gusta aprender más que enseñar. Porque si usted cree que usted lo sabe todo, estamos mal. Así es, completamente. No se termina de aprender, nunca se termina de formar, nunca se termina Dios guarde, el día que de usted termine de aprender. aprender es porque está muerto ya. Pero, Correcto. y el aprendizaje es que es tan, hasta nuestras células del cuerpo aprenden cada día. Entonces es algo tan orgánico que se nos olvida. Usted aprende desde que se levanta en la mañana y saluda al señor de la calle o se encuentra una persona y usted conversa. Estás aprendiendo. Así es, completamente. Ahí un saludo, yo le mando, me recuerdo la que estuvo conmigo en TFG, Vanessa, no recuerdo muy bien, y a doña, mi nombre, a doña Ilse, ¿verdad? Un saludo muy cordial y bueno, para Yo le continuar digo aquí a avanzando. Ilse y a Vanessa con mucho gusto. Muchísimas gracias, con respecto a, hay dos cosas aquí interesantes. Usted mencionó, bueno, se habla sobre los recursos abiertos, ¿verdad? Incrementar el uso de los recursos abiertos. Yo a veces veo, no sé, como que muy generalizado en que, por ejemplo, bases de datos abiertas, como por ejemplo esta Redalic, Uh -huh. no sé si se refiere a eso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Redalic,
y otras más, donde incluso hasta yo me topé con que algunas revistas de la universidad pues, aparecen dentro de esos buscadores o esas bases de datos ahí. Pero yo veo que muchas veces como que se tiende como que a, llamémoslo, entre comillas, satanizar, porque académicamente no es riguroso, etc., etc. Y el popular cliché de que Google Académico, ese ni lo vuelva a ver, pero yo pienso personalmente, Google Académico es un buscador solamente especializado en educación, que tal vez no esté lo suficientemente optimizado para discriminar, digamos así, lo que es, que esté bien, académicamente hablando, bien definido, bien amparado, bien, por así decirlo. Entonces, me llamó mucho la atención. Este, y me gustaría que usted nos converse un poco sobre el tema de incrementar el uso de recursos educativos y abiertos en las diferentes asignaturas de la S. Bueno, Entonces, no sé si se refiere a eso. sí y no. Eso es como lo que generalmente pensamos de los REAS, pero los recursos educativos abiertos son más que buscadores, son una serie de materiales que aunque tienen rigurosidad, la gente los ha hecho para no lucrar. Entonces, no te cobran por usarlos Correcto. y te dan las licencias. Ahora, y ese sí es un tema como importante, a veces la gente piensa que como es un recurso educativo abierto, de hecho la UNESCO tiene una cátedra específicamente por la importancia. ¿Por qué? Porque no todos pueden accesar a materiales o a programas pagando. Y pensemos en una América Latina y en países y demás. Pero la gente lo que piensa es que, maravilloso, me encontré este artículo, tiene estas imágenes y dice que son recursos educativos abiertos. Entonces los agarro, los pego en mi trabajo y ni los cité. No, son cosas diferentes. Que sea abierto no quiere decir que tienen que llevar el proceso, que tiene derechos de autor y demás. Lo que tiene que ver es con el lucro. Entonces empezamos un proyecto con la cátedra de preescolar donde están haciendo uso más de estos porque hay una gran cantidad. Lo que pasa es que es exactamente ese trabajo de revisar esa calidad académica, esa rigurosidad académica, sería el término correcto que debe tener. Qué bueno, sí. Porque yo me imagino también que, digamos, del otro lado, por así decirlo, o sea, un investigador, un profesional, un docente, eh, y también tiene que pagar, ¿verdad? Tiene que hacer la investigación. Eh, Creo que algunas editoriales o revistas le piden un pago, ¿verdad? A la persona para Claro, publicar, y también hay un comité editorial que revisa y demás y demás. claro. Entonces, la verdad que qué bueno, ¿verdad? Pero los Eh, educativos abiertos también pasan por esos filtros. ajá. Eso tiene que ver con la rigurosidad. Igual ese es un Ujú. tema como para otro programa. De hecho, Ujú. estamos gestionando un curso que ya algunas personas lo han llevado, porque primero tenemos que, vamos a ver, todo empieza por uno mismo. Entonces, primero lo estamos capacitando el personal de planta de la escuela para incluirlo y para después poder explicárselo y sobre todo facilitarles esos insumos a nuestros estudiantes. Sí, qué bueno. De verdad que ojalá que pues pueda ser aprovechado por toda la comunidad estudiantil. Y quisiera consultarle, porque algo que me llamó también la atención es sobre la línea editorial académica Educación sin Límites. Correcto. Activar esta línea editorial. Entonces, digamos, Ya en esta empezamos. línea, ok, si nos podría explicar un poco cómo Claro que sí. Una desempeña. línea editorial no es como una revista o es más bien como una publicación que tiene un objetivo. Por eso se llama Educación sin Límites, aunque igual el equipo que está trabajando les dije yo, bueno, entonces fue el nombre que a mí se me ocurrió, porque es en lo que yo creo, en equidad, en una educación inclusiva,
sin límites, pero puede que el nombre cambie. Igual se escuchan opciones para mejorar. En ese contexto, se activó con la línea editorial, pero exactamente, tenemos que tener editores, todo eso, un consejo y demás. Pero la idea de esta línea es que sea algo, y le voy a decir de dónde nace, sobre todo para que los estudiantes puedan escribir artículos de sus investigaciones. Y queremos empezar por los de posgrado, porque uno va y esa persona que sufrió, que lloró, que lo arregló 80 veces, termina con algo maravilloso. Pero en una revista no se lo van a publicar o no sabe cómo hacerlo. Entonces, con esa línea editorial e incluso también con la revista de innovaciones, se quiere motivar a estos estudiantes para darles un acompañamiento, porque no se trata que yo agarro la tesis y le digo, aquí está. No. Un trabajo final no es un artículo. Y también se trata de, por ejemplo, queremos tener temáticas, qué sé yo, a nivel de CONARE ahora tiene que ver con pueblos originarios. Entonces, hacer un número donde las personas puedan escribir no solo investigaciones, sino buenas prácticas. Si tuvo experiencia de trabajar, por ejemplo, en una escuela de pueblos originarios. Entonces, va como en esa línea. Y de hecho, ya conformamos el comité que va a estar a cargo y ya estamos coordinando con la editorial y este año va a salir el primer número. Les estaremos informando conforme avancemos. Qué bueno. Excelentísimo. Me alegra muchísimo. Qué bueno, la verdad. Ya, como dicen, pegando el brinco a otro charquito, con respecto a lo que es investigación, el tercer punto, usted menciona investigar sobre las nuevas formas de aprender de la población estudiantil. Entonces, me surge la duda, bueno, ¿cómo la dirección desarrollaría esto? ¿Sería una consulta o cómo sería? Recuerde que la dirección es una figura. Ustedes siempre me oyen que yo digo, trabajo en la dirección, porque antes de ser un puesto soy una persona. Y a final de cuentas estas cosas van y vienen. En colaboración con un equipo y sobre todo para investigaciones siempre recibimos el apoyo del CINET. Ya empezamos esa investigación. Es una investigación que tengo que revisar porque ya las compañeras adelantaron y tengo que darles mis aportes. Pero ¿cuál es la idea y de dónde surge eso? Surge de que yo me encuentro post pandemia, Jorge, que los estudiantes me dicen, tantas páginas hay que leer. Okay. No están aprendiendo por medio de la lectura, como lo hacía uno de pronto. Pero les damos un material audiovisual, qué aburrido, tengo que ver eso. Y diferentes cosas, entonces realmente la duda es cómo están aprendiendo nuestros estudiantes ahora. No me digan que por TikTok, por favor. Probablemente de ahí aprenden algo, pero entonces es como esa duda. Yo tengo una hija universitaria y le pregunté y le dije, Melissa, decime, ¿cómo aprendes ahora? Pues yo me acuerdo pegada a los libros. Y a ella la veo leyendo, pero la veo haciendo otras cosas y demás. Entonces, precisamente, y de ahí la importancia de investigar, ¿cómo están aprendiendo ustedes ahora para acercarnos y también a la vez abrirles esas posibilidades de sus procesos de aprendizaje? Sí, qué bueno. De verdad que, pues, efectivamente, no sé si tal vez con este peque algo, pero el aspecto generacional, podríamos decir, yo creo que sí, la forma en que las personas, sus aspiraciones, cómo las desarrollan, cómo, ¿verdad? Traza ahí su camino, ¿verdad? Para poder, ¿cómo se llama? Para poder llegar hasta ahí. Quisiera preguntarle por otro aspecto aquí y creo que ya sí sería lo último, dígame. No, retomando ese punto de que la brecha generacional, claro,
Claro, o sea, cuando yo estudiaba ni celulares sabían. Entonces sí cambió y tenemos que dar una respuesta a esa parte también. O sea, esa brecha generacional, la pandemia nos cambió. Bueno, entonces, por ejemplo, te decía la cátedra de investigación, ellos en lo que han venido desarrollando, hicieron una serie de videos, tuvieron el cuidado de que no pueden ser muy largos, porque estos son videitos así cortitos, como capsulitas que usted puede ir viendo ahí mientras viene en el bus del trabajo. Entonces, es hacia esa línea precisamente, pero queremos que ustedes mismos nos digan cómo están aprendiendo ahora. Uh-huh. Sí, qué bueno, excelentísimo. Y para ir, como dicen, aterrizando, quisiera preguntarle en el aspecto de la gestión sobre elaborar un proyecto. Usted menciona elaborar un proyecto que permita a la S realizar una prematrícula que agilice los trámites de matrícula para la población estudiantil. Bueno, yo creo, y esto va en doble vía, Jorge, la frustración que ustedes como estudiantes sienten, la angustia. Si bien hace un rato dije que sufrir en la tesis y tener que mejorar el trabajo era un aprendizaje, esto otro es solo pura frustración. Y eso no lo sufren solo ustedes, lo sufrimos lo mismo nosotros del otro lado, porque tenemos un día para resolver todo y no sabemos cuántos van a llegar, porque precisamente tal vez la persona ese cuatrimestre no decidió. Entonces es muy difícil tener todos los cupos, hacer todo el proceso en una semana, que es lo que dura la matrícula. Uh-huh. Se hizo, vamos a ver, y siendo muy transparente, yo he insistido esto muchísimo con las autoridades, y no solo yo, los 4 directores, el sistema de matrícula que tenemos en la UNED es obsoleto. Ya no sirve. Con el mayor esfuerzo, los compañeros de la DITIC, las autoridades han venido poniéndole como parches. Lo veo yo, como un parchecito por aquí, un parchecito por acá, pero creo que debe existir uno nuevo. Es una necesidad. Ahora, los costos y el tiempo, eso no es algo que podamos determinar las escuelas, ¿verdad? Pero definitivamente coincidimos con los estudiantes, las 4 escuelas, que ese sistema ya no es lo que necesitamos, no nos sirve. Por eso les digo, esa angustia y ese dolor, vea, las personas encargadas de carrera revisando la S400 para ver si la persona, porque hay criterios, si tiene beca aquí para dar prioridad, o sea, se hacen un montón de cosas que no se imaginan. Vea, empezamos a trabajar, la última matrícula, es que no eran las 6 de la mañana y yo tenía ya no sé cuántas llamadas de estudiantes, de cosas, el correo, bueno, y hemos hecho una serie de esfuerzos en la escuela. A veces les decimos que no, pero creo que hemos contestado a todos. Entonces, hicimos un form donde ya nos dicen, y creo que hemos mejorado y avanzado bastante. Hicimos una prematrícula experimental, un plan piloto, literalmente. Lo hicimos con las compañeras de primero y segundo ciclo. Fue un trabajo increíble, nos sirvió muchísimo. Lo que pasa es que la matrícula no depende solo de nosotros. Entonces ya nosotros sabíamos cuántas personas y demás, pero resulta que para esas listas de campos teníamos, no sé, 700, 800, y no tenemos el sistema de información, entonces es una persona metiéndolo a mano, y esa persona mete lo de las 4 escuelas. Iba a colapsar. Sí. Pero precisamente los directores nos reunimos a inicio de cada mes con don Rodrigo, casi siempre, ¿verdad? A la medida de las posibilidades. También la agenda es muy complicada y ese fue un tema. Le pedimos eso, le dijimos, déjenos hacer una prematrícula piloto. Y hacia eso vamos y seguiremos insistiendo. Porque es tan angustiante como para ustedes como para nosotros. Y uno ve aquella cantidad de correo y no he contestado, y ahora sí, ya puede matricularse, y ya hay que pedir que metan el nombre en una lista, ya ahora sí, porque si liberamos el cupo después se pierde. Y hay una serie de aristas ahí. Tenemos gente que reserva, pero que después nunca matriculó,
pero quedó el campo ahí reservado. Es un montón de cosas. Entonces, sí lo hicimos con primero y segundo ciclo, y ahora lo volvimos a pedir a las autoridades que nos den el permiso. Es más, lo hacemos nosotros mismos desde la escuela para poder probar qué más podemos cambiar que nos haga más eficientes y efectivos. Uh-huh. Qué bueno, sí, porque efectivamente y tiene que ser un trabajo, una gestión que tiene demasiados factores. Y bueno, finalizamos leyendo comentarios de nuestros compañeros y compañeras. Nos escribe aquí Brian Cárcamo Luna, en ámbito laboral, ¿qué salidas están dando a un estudiante cuando se gradúe en una carrera de educación? Ya que en el nivel nacional han hecho muchos cambios. Ejemplo, la ley 9999, pocas plazas antes MEP. Ley de empleo público, salario global, llevar el trabajo a casa, atrasos en los pagos. Bueno, ante esa pregunta de Brian, es complejo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos ni caja de resonancia del MEP, ni tenemos ninguna potestad para incidir en lo que está haciendo. La ley 999 la conozco, pero bueno, eso fueron los diputados, o sea, es complejo. Creo que todas estas cosas que está poniendo Brian, la ley, las pocas plazas, el salario global, todo igual lo vivimos nosotros como funcionarios públicos, no lo de la ley 99, pero lo del salario global. Creo que ahí tienen que organizarse los gremios de docentes. Creo que ese es un trabajo que compete para exigir y demás, porque si no nos manifestamos, y ustedes me conocen, a todas estas marchas soy la primera que voy, porque si yo no defiendo mis derechos, no puedo esperar que me los defiendan otras personas. Ahora, en esa misma línea, Brian, el MEP no es el único empleador. También desde educación se puede emprender. Eso es algo que hemos estado conversando y qué dicha que me lo planteas, porque justamente estaba en una reunión con doña Lizeth Brenes, que ella coordina el OMIPYME, y me decía, desde preescolar se debería emprender. Entonces, me llevo la inquietud para abrir nuevas opciones que puedan tener, aunque sí el MEP es el mayor empleador en educación, definitivamente. Excelente, muchísimas gracias. Nos escribe Gato Fon, soy estudiante de primer y segundo ciclo en práctica docente, me interesa mucho este plan de trabajo. Comenta esta persona, ChatGPT también se puede usar a favor de los docentes y no verlo como un enemigo de la educación, ¿correcto? Totalmente de acuerdo. Nos escribe Bonilla Tinoco Nin, es necesario que estos planes avancen rápido, beneficiarían mucho a la carrera y como estudiante sería de mucho provecho nuestra formación. Sí, bueno, yo también quisiera que fuera muy rápido, pero no puede ser tan rápido por una serie de variables. Sin embargo, les fui diciendo todo lo que ya empezamos. Y no vamos a parar. Y no vamos a parar. Qué bueno. Brian nos volvió a escribir, para implementar la IA se requieren varias cosas. Uno, que la institución educativa tenga un reglamento. Dos, capacitar a los docentes, por supuesto que sí, siempre, el uso de IA y el reglamento. Y por último, capacitar al estudiante sus deberes y derechos sobre el uso de IA y su reglamento. Brian, completa y absolutamente de acuerdo con usted. Creo que lograste sintetizar la ruta que justamente estamos siguiendo y que yo esperaría que ya para este año tengamos ese reglamento, por llamarlo de alguna forma, por lo menos o lineamientos a nivel de escuela, de cuál es la orientación. Estamos capacitando a los docentes, o sea, al personal de planta, para seguir a ustedes como estudiantes. Pero es exactamente la ruta que estás diciendo. Qué bueno. Y nos volvió a escribir, si ya la PPT es cosa del pasado, ahora hay muchas herramientas para ser innovadores en nuestras aulas, ¿correcto? Correcto. Lo que pasa es que hay gente que lo sigue usando. Ahora, le voy a decir una opinión personal. Yo no lo descartaría. Se pueden hacer cosas maravillosas con un PowerPoint también. Claro. Y se pueden hacer cosas súper aburridas
con otra tecnología. Volvemos a lo mismo. Sí, hay cosas maravillosas ahora para usar, pero lo más importante es eso que usted dice, la innovación que hagamos en las herramientas que usamos. Así es. Muy bien, doña Linda. Usted ha sido muy amable en darnos este tiempo. La verdad que le agradecemos muchísimo. De mi parte, pues sí, al menos yo sí tengo una visión, al menos considero yo que tengo una visión integral de las escuelas, porque efectivamente sí hay mucho trabajo, hay muchas tareas, el presupuesto, lastimosamente, la UNED, yo suelo decirlo así, ¿verdad? El FES es como una fiesta de cumpleaños y a veces yo siento que la UNED en ese contexto la tratan como el que llega ahí medio rimado, ¿verdad? Y nada más le dan un trillito así para que ahí nada más, ¿verdad? En Es una términos buena metáfora. la distribución del FES. Entonces, pues hay que entender que hay limitaciones y esas limitaciones se reflejan en cupos, ¿verdad? En mejora de sistemas y demás cosas, ¿verdad? Entonces, pues el mayor de los éxitos para doña Linda Madrid, ¿verdad? Todo su equipo de la dirección, encargados de cátedra, encargados de carrera programa. Y bueno, aquí los invitados son los que cierran el programa, así que, Linda, unas últimas palabras para ya finalizar. Bueno, no, primero que todo un agradecimiento. Estamos para servirles. Créannos que ese es nuestro mayor objetivo. A veces nuestra respuesta es no por diversas razones, pero siempre es buscando lo mejor de ustedes. Los invito a enamorarse de su carrera, enamorarse de la educación. La educación tiene el poder de transformar vidas y sobre todo a que sean eternos aprendices siempre. Recordar a la gente que este programa en el que estamos aquí, también la gente lo puede escuchar en Spotify de una manera quizás más cómoda. Y bueno, muchísimas gracias a toda la gente que está viendo, que nos escucha, ¿verdad? Porque hay gente que nos escucha todo esto, ¿verdad? Cuando va ahí en el bus, cuando va en el Uber o cuando va en el tren o caminando y demás. Entonces, es muy enriquecedor. Y bueno, muy buenas noches a todos y a todas y nos despedimos. Hasta luego.